días. Muchísimas gracias al Consejo Social, bueno, y a doña Dolores, a la que acabo de conocer y ya nos caemos bien, por esta iniciativa que me parece esencial. Yo voy a pasarme de las tripas al cerebro. Soy neurocientífica, como ha comentado nuestra presidenta, y en realidad hay una conexión directa entre las tripas y el cerebro. Realmente, prácticamente no hay una buena cabeza con malas tripas. Y nuestro cerebro, aunque no se queje, entre otras cosas, gestiona el dolor, por eso no duele, es el primero afectado en todo lo relacionado con cómo comamos, desde pequeños, toda la vida. Entonces, bueno, pues he querido titular la charla Alteraciones del cerebro y el apetito en la obesidad, porque hay muchísimos estudios que indican que la obesidad es uno de los factores desencadenantes de enfermedades neurodegenerativas a todas las edades. Bien, para continuar, lo siguiente es pasar, ¿cómo? ¿Por aquí? Vale. Bien, los contenidos de la charla son... Primero voy a hablar muy brevemente sobre ese órgano, ¿no? Porque fundamentalmente gran culpa es por parte de los neurocientíficos, ¿no? Mea culpa. Conocemos muy poco en general sobre el cerebro y tenemos muchas preconcepciones y muchos neuromitos que muchas veces no son adecuados sobre este órgano. Luego, el comentar que el cerebro no come de todo y además es el primero que enferma si come mal. Lo que pasa que no es una enfermedad, normalmente suele ser una enfermedad silente, progresiva, en un continuum, que además, teniendo en cuenta que el cerebro cuando ya enferma es muy difícil curarlo, en estos casos siempre conviene prevenir. La mejor cura de una enfermedad degenerativa, en general, del cerebro, viene con una prevención. Por otra parte, como ya he dicho antes, no hay una buena cabeza con malas tripas, no hay una buena alimentación, no va a haber un equilibrio intestinal adecuado y eso va a generar procesos inflamatorios. Y no olvidemos que la obesidad no deja de ser una inflamación sistémica que acaba también generando efectos neurotóxicos. Y por último, bueno, pautas nutricionales y estilo de vida para la salud cerebral. Bueno, el cerebro se necesita para casi todo. Es muy difícil encontrar una función de nuestra personalidad y de nuestro ser, de nuestro motor, de nuestras percepciones que no tengan que ver con una actividad cerebral. Aquí quería resaltar, entre otros, unos aspectos muy importantes que tienen que ver directamente con una de las actividades más relacionadas con la alimentación y la conducta alimentaria, que es la gestión de la memoria, la gestión de la conciencia, la gestión del apetito y la gestión del estado anímico, que están directamente relacionados con nuestra forma de comer. De tal manera que, fijaos, ya entramos en un círculo vicioso. Cuando nuestra alimentación no es la adecuada, nos va a afectar a nivel memorístico, a nivel anímico, a nivel del control y la regulación del apetito y a su vez vamos a generar un círculo vicioso en el cual cuanto peor comemos, más vamos a generar esta sensación de pérdida del control de lo que estamos comiendo, ¿verdad? Es un círculo vicioso en el que podemos entrar muchas veces sin darnos cuenta. Siempre que decimos, come lo que te apetece, eso tiene mucho que ver en cómo estamos gestionando ese apetito. Y eso también va a tener que ver en cómo estemos gestionando nuestras emociones y nuestra memoria con respecto a lo que estamos comiendo. Bueno, vamos a ver. El cerebro humano pesa aproximadamente 1,5 kilos. Podría parecer poquito, ¿verdad? Pero tenemos como seres humanos, como mamíferos, el cerebro más grande en relación al resto del cuerpo que existe. Es decir, un cerebro de una ballena son casi 5 kilos, pero si lo relacionamos con la proporción total del resto del cuerpo, pues en realidad es muchísimo menor la proporción. Tenemos un cerebro muy grande, un 2% del total. Y eso no es por casualidad, es fruto de una evolución en la cual el ser humano ha optimizado la actividad metabólica para gestionar un cerebro mucho mayor que la musculatura y el metabolismo que pueda tener un orangután o un primate. Es decir, nuestro cerebro gasta y consume aproximadamente 1/3 del total de las calorías del cuerpo y consume 10 veces más oxígeno de lo que le correspondería como órgano. Ya tenemos ahí 2 factores esenciales. 1/3 de lo que comemos diariamente se va a la actividad cerebral, para lo bueno y para lo malo. Bueno, es bastante extenso nuestro cerebro. Si lo extendiéramos, siempre digo, hablando de comida, que sería como un mantel para 4 o 6 comensales. Es un cerebro muy amplio, lo que pasa es que está evidentemente recogido. Y uno de los aspectos más importantes en nuestra evolución como seres humanos es que hemos desarrollado sobre todo la parte frontal,
Si comparamos nuestro cerebro con el cerebro de un primate, esta parte nuestra es enorme. ¿Y sabéis a qué se dedica sobre todo? A aspectos que nos humanizan, a la abstracción, a la creatividad, a la gestión de las emociones, a todo lo que está relacionado con el misticismo, la autoestima, la visión de uno mismo. Esa parte del lóbulo frontal es la que más kilocalorías consume, ¿no? Y la que más grasa tiene del tipo grasa ladrillo, distinguir entre grasa ladrillo y grasa gasolina. Bien, el cerebro está formado fundamentalmente por grasa y agua. No es la grasa subdérmica que queremos quitarnos ahora de cara al verano, ¿verdad?, para la operación bikini. Es una grasa que no se consume normalmente como la grasa de la gasolina, pero que se necesita estructuralmente en el cerebro, hasta el punto de que es el órgano más graso después de la grasa subdérmica. Y esa grasa no la produce el cerebro. Del total de la grasa que tenemos, sobre todo en esta parte del lóbulo frontal, tiene que venir de fuentes alimentarias, sobre todo de fuentes marinas y lacustres. Si no accediéramos a fuentes marinas y lacustres, nuestro cerebro tendría un déficit en grasa estructural, y eso en el medio plazo puede generar muchos problemas que parecen sutiles, pero que están relacionados con tener aturdimiento, peor memoria, dormir peor, tener peor ánimo. Se calcula que si no consumimos esa grasa durante 500 días, empezamos a tener un deterioro cognitivo, de alguna manera. El agua, el otro componente esencial. El cerebro es el órgano más sensible a la deshidratación y además es el que gestiona la sed, con lo cual, si tenemos un cerebro, digamos, afectado, vamos a tener menor sensación de sed y cada vez estamos más deshidratados, con lo cual, otro círculo vicioso, generamos cada vez mayores patrones de sensación de cefalea, sensación de cabeza pesada, sensación de no tener esa sensación de nitidez mental. Hay que beber aproximadamente 2 litros de agua, también en la tercera edad, que son precisamente los que menos tienen patrones de saciedad en ese sentido, porque con la edad se va perdiendo la sensación de sed. Ahora mismo estamos usando el 100% de la capacidad cerebral. Ya tenemos superpoderes. Buenas noticias, si alguno pensaba que le faltaba todavía algo por descubrir, ya lo tiene todo. Eso no quiere decir que porque usemos el 100% del cerebro, evidentemente, si gastamos 1/3 del total de kilocalorías, no es para tener un cerebro que usemos en baja proporción. Pero sí se puede potenciar, podemos sacar músculo cerebral, y para eso uno de los aliados fundamentales es lo que ingerimos diariamente, que tiene un impacto directo sobre nuestra microbiota intestinal y por añadidura sobre nuestra actividad mental. El ejercicio físico es uno de los aspectos que más beneficia a la actividad cerebral. Mover las piernas genera incluso nuevas neuronas. Y es algo muy interesante. Venimos de ser individuos nómadas. Nuestro cerebro todavía se cree que somos nómadas. Llevamos muy poco tiempo como una actividad sedentaria. La mayor parte de nuestra evolución para llegar a lo que somos ahora vino de caminar aproximadamente 40 kilómetros diarios. Un astronauta, un cosmonauta que está en el espacio en ingravidez durante más de un mes llega a perder hasta el 30% de su capacidad de neuroplasticidad a nivel memorístico, que luego la recupera moviendo las piernas. Bueno, pues con todo esto el cerebro sale carísimo energéticamente, ¿eh? Incluso aunque estemos pensando en pajaritos preñados ahí en nuestra abstracción del mundo o descubriendo las grandes ecuaciones del cosmos, nuestro cerebro gasta un 60% del total de la glucosa diaria. Pero atención, esa glucosa tiene que venir como glucosa, ¿eh? El cerebro transporta y metaboliza muy mal la fructosa, con lo cual ya tenemos un primer enemigo del cerebro, el exceso de fructosa cuando no viene acompañado de un buen metabolismo hepático. En total, 600 kilocalorías al día. Para el resto del cuerpo solo le queda pues, lo que el cerebro le deja. Y aquí entramos en un concepto interesante. ¿Qué preferís? ¿Más músculo o más cerebro? Porque todo no podemos. En nuestra evolución hemos decidido fomentar un mayor cerebro reduciendo el tamaño intestinal. Para ello también nos hemos acompañado de un enriquecimiento de nuestra flora bacteriana. Si quisiéramos tener la musculatura de un orangután al mismo tiempo que tenemos todas las neuronas, ¿verdad?, sin perder ni una, necesitaríamos estar comiendo del orden de 16 a 20 horas al día.
Y además masticar también genera estrés y reduce también la capacidad cognitiva. Bueno, recuerda este principio. Cuidas. Si cuidas del cerebro, comerás mejor, tendrás más memoria y mejor ánimo. Ya de entrada. Y no hay buena mente con mala alimentación. Aquí tengo las portadas de 2 de mis libros. Yo me he dedicado hace unos años a divulgar sobre neurociencia y todo lo relacionado con la neuronutrición. Y tengo en total 3 libros. Estos 2 son los primeros, Dale vida a tu cerebro, 4ª edición, Pon en forma a tu cerebro, 2ª edición. Son libros que han tenido bastante impacto por precisamente abordar un tema que parece que se aborda en general poco, que es qué come el cerebro y sobre todo qué es lo que no tiene que comer. Y eso realmente tiene un impacto enorme en el futuro, por ejemplo, a nivel del rendimiento escolar. En relación a la pirámide de los alimentos cerebrales, se parece mucho a lo que ya han comentado las ponentes previas sobre la alimentación de tipo mediterráneo. En el caso del cerebro, además, hay una cosa muy interesante. Como hemos dicho que consume mucho oxígeno, también genera muchos residuos de la respiración, con lo cual los antioxidantes naturales, todos estos colores vivos, van a tener un impacto particular beneficioso en el cerebro, sobre todo si se acompañan con un buen dormir, que es donde aumentamos la actividad de la limpieza cerebral. Evidentemente, son fundamentales también, como han comentado, los productos de fuentes marinas, porque esa grasa del cerebro es fundamental y es donde más se acumula, junto con la retina del ojo. Y todo lo relacionado con los carbohidratos de asimilación lenta, entre otros, las legumbres que han comentado y los frutos secos contienen bastantes precursores de las moléculas que utilizan las neuronas para comunicar entre ellas, los neurotransmisores. Con lo cual son también, digamos, una forma de generar mayor cantidad de esas moléculas. No sé si sabíais, por ejemplo, que la serotonina se produce en un 90% en el intestino. Y la serotonina es uno de esos neurotransmisores que usamos, por ejemplo, para el ánimo y el bienestar. Bueno, ¿qué necesita el cerebro entonces para estar sano? Grasa insaturada, omega 3, buena proporción, ahora comentaré, la proporción adecuada es fundamental para el cerebro, agua, glucosa, fibra, tanto soluble como insoluble. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal está evidentemente equilibrada cuando comemos la cantidad de fibra adecuada. Y eso tiene un impacto directo sobre el cerebro. Hay estudios que demuestran que en personas con trastornos depresivos, aumentar la cantidad de fibra, cuando no son trastornos depresivos que puedan tener un origen genético, evidentemente, mejora el ánimo, solamente aumentando la cantidad de fibra, que está mucho más relacionada, como ya han comentado, en la dieta mediterránea. Entonces, para empezar a mejorar el ánimo, aumentamos la cantidad de fibra. ¿Dónde? Bueno, pues ya lo sabemos, legumbres, cereales, frutos secos, verduras, frutas. Frutas, debo decir, con moderación, por aquello de que el exceso de fructosa al cerebro no le gusta. Y luego, evidentemente, antioxidantes naturales, que eso lo encontramos en todos los alimentos de colores vivos, ¿verdad? Que son importantes también para nuestra limpieza, junto con el agua. En relación a las grasas, aquí hay un aspecto interesante, sobre todo orientado a aquellos que deciden seguir una dieta selectiva de tipo vegana o vegetariana. Hay un aspecto muy importante. Las grasas poliinsaturadas de tipo omega 3, muchas personas que deciden adherirse a una dieta vegana consumen sobre todo estos omegas a partir de frutos secos y semillas. Pero hay un aspecto esencial. Lo que más necesita el cerebro para su estabilidad y la comunicación neuronal son las grasas del tipo docosahexanoico y eicosapentaenoico. Y esos no los metaboliza el cerebro, porque son cadenas muy complejas en el metabolismo y el cerebro no tiene la maquinaria molecular para poderlos fabricar, con lo cual tiene que ingerirlos. En definitiva, si quieres tener un buen cerebro, no lo vas a conseguir solo con frutos secos y semillas. Tendrás entonces que plantearte un complemento a base de los complejos omega 3, de DHA y EPA. Otro aspecto esencial, la proporción sobre los omegas esenciales, que son los 6 y los 3. 6 vienen a ser, por decirlo así, los aceites de tierra, de semillas vegetales, y los 3 los aceites de mar. La proporción tiene que ser adecuada.
De acuerdo a los estudios neurocientíficos, la proporción adecuada sería 4 de omega 6 por 1 de omega 3. En la dieta occidental, a la cual pues hay una gran parte de la población adherida, es decir, más basada en alimentos de tierra y menos de mar, llegamos a tener una gran desproporción de estas grasas. Y la desproporción genera una neuroinflamación. El cerebro se inflama, ¿verdad? No vamos a tener un chichón por un lado, además está ahí metido en el cráneo, pero sí va a ser mucho más sensible a todos los productos que se liberan en la sangre como consecuencia de una inflamación sistémica, con lo cual vas a tener sin duda efectos neurotóxicos. Entonces, aumenta con ello el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Y no es algo que se vea inmediatamente, pero sí en el medio plazo. Se sabe, por ejemplo, que la alimentación inadecuada en personas de 30 años aumenta mucho el riesgo de Alzheimer a los 60 o a los 65, hasta un 35%. Es decir, no es algo que vayas a ver inmediatamente, pero sí en el medio plazo. Entonces, niveles bajos de omega 3 afectan al desarrollo cerebral, la motivación, el ánimo y la calidad del sueño, que es fundamental. Entre otras cosas, ¿para qué dormimos? Dormimos para gestionar la memoria y para activar el sistema de limpieza cerebral. Y es fundamental dormir bien para poder tener un mejor cerebro y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La dieta ideal para el cerebro, como no podía ser de otra manera, es la dieta mediterránea. Hay grandes estudios en cohortes de población europea que demuestran que la adhesión a la dieta mediterránea, incluso en personas que ya tienen un deterioro cognitivo leve, mejora e incluso alivia síntomas de ese deterioro. En personas con Parkinson, además el Parkinson es una enfermedad que, como sabéis, es degenerativa e incurable, cada vez hay más rangos de sesgos de la población en edades jóvenes, de 40, que empiezan a tener síntomas de Parkinson. Se asocia con problemas intestinales hasta 6 o 7 años antes. Y hay un estudio muy reciente que demuestra que comer verde, es decir, aumentar el contenido de fibra y adherirse a la dieta mediterránea en personas con Parkinson, ralentiza el progreso de esta enfermedad hasta en 15 años, solamente por mejorar la dieta. La peor de todas las dietas, la dieta occidental, sobre todo basada en ultraprocesados, grasas saturadas, azúcares refinados, refrescos, pocas verduras y envasados. El azúcar refinado no solamente es neurotóxico, sino que genera una adicción 10 veces mayor que la cocaína, demostrado en animales de experimentación. Es decir, que no solamente cuando tu dieta tiene un exceso de azúcar refinado, que además está en muchos productos también envasados, puesto que aumenta la palatabilidad, aumenta el periodo de caducidad, la atracción a ese alimento. Eso, en el medio plazo, no solamente tiene efectos neurotóxicos y proinflamatorios, sino que además aumenta la adicción, con lo cual cada vez vas a tener más sensación de saciedad a la hora de adquirir ese alimento, aunque no te alimente. Es decir, vas a mantener la sensación de hambre, pero al mismo tiempo vas a querer mantener esa motivación para seguir consumiendo ese producto. Es altamente recomendable. Cuando alguien tiene, a mí en las charlas me vienen muchas personas, ¿y qué hago? Digo, pasar el mono. No queda otra. Si eres adicto al azúcar refinado, te toca pasar el mono, igual que si fueras cocainómano. Bien, entonces, ¿qué alimentos enferman el cerebro? Aquí estoy yo de uno de estos establecimientos de alimentos ultraprocesados, pues ya me veis ahí en Halloween, ¿verdad? ¡Ah, no, por Dios! Bueno, pues tenéis todo lo relacionado con refrescos y bebidas energéticas. Hay un estudio en Estados Unidos efectuado en el grupo de edad adolescente que consumen aproximadamente un 35% más de bebidas energéticas y vigorizantes de lo que consumían hace 20 años. El aumento de depresión, trastornos de la conducta y del comportamiento y desmotivación escolar ha aumentado también exponencialmente. Es decir, genera realmente patrones de ánimo bajo, de trastornos del comportamiento también. Hay que huir de los alimentos light. Lo siento, los light, sobre todo los light relacionados con lácteos light,
Se ha demostrado que tiene también efectos muy relacionados con cierta neurotoxicidad. En general, hay siempre una carrera entre qué edulcorante nuevo voy a usar y luego se demuestra científicamente que ese edulcorante igual no era tan inocuo como se pensaba. Y en general se sabe que los light, en algunos estudios, pueden incluso aumentar los estados anémicos bajos, incluso también fomentar estados de cuadros depresivos. Eso se ha demostrado con una cohorte de mujeres que estuvieron consumiendo productos light durante un tiempo frente a productos no light. Entonces, en general no se recomienda consumir productos light para el cerebro, por lo menos. ¿Qué producen estos alimentos? Adicción, dan apetito porque no alimentan, con lo cual el circuito de saciedad no se sacia, sino sigue pidiendo más. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Me está faltando él, ¿no? Aumentan la ansiedad y la depresión, como todo lo que es adictivo, ¿no? Genera ansiedad. Disminuyen la memoria y la capacidad de aprendizaje y son neurotóxicos. Bien, en relación a la obesidad, cuando el cuerpo engrasa, el cerebro se inflama. La obesidad se considera actualmente uno de los patrones de riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Fijaos, en un estudio que se hizo en estudiantes de 20 años en la Universidad de Harvard, cuando empezaron el estudio eran alumnos pues que tenían una dieta estándar, saludable, hacían deporte regularmente y fijaos, durante una semana se les invitó a seguir la dieta occidental. Después de una semana se encontraban más desmemoriados, con menor motivación y algo muy importante, también perdían esa sensación de qué es lo que tengo que comer y cuándo. Es decir, empezaban a desregularse los patrones de apetito y saciedad, con lo cual se hacían cada vez más tendentes a consumir alimentos que no eran saludables y a cualquier hora. Perdían su calendario y su regulación a la hora de saber en qué momento comer y tenían más tendencia a comer alimentos que no eran saludables. Estaban entrando ya en ese patrón que os comentaba de desregulación de apetito y saciedad. En estas imágenes que tenéis aquí, son imágenes de un artículo científico que aquí os pongo la referencia, en el que se compara un varón de 56 años con un índice de masa corporal normopeso y otro varón de 50 años con un índice de masa corporal de obesidad. Fijaos, aquí estamos viendo todo lo que está relacionado con la parte de la sustancia gris y la materia blanca. En este estudio concluyeron que la obesidad envejecía el cerebro en aproximadamente 10 años con respecto a una persona con normopeso. Es decir, no sé si sabéis que en todo lo que es imaginería en resonancia magnética podemos más o menos calcular la edad cerebral de una persona. Bueno, pues en este estudio se demostraba, en una cohorte de 525 personas, que la obesidad generaba una mengua del cerebro equivalente a 10 años de edad. Lo que todavía no sabemos, que será el estudio siguiente, es si después vuelven a un cierto normopeso, también generan de nuevo esta recuperación del volumen cerebral. ¿Qué es lo que inflama el cerebro? Hay que huir de todo lo que inflama el cerebro, porque lo que inflama el cerebro acaba afectándonos y, como siempre, en un círculo vicioso. Cada vez me siento peor, con lo cual cada vez estoy más inflamado. Como peor, me sigo inflamando, ya no bebo, me sigo inflamando, me aíslo, me inflamo más, ya no hago ejercicio, en fin. Lo que inflama el cerebro, en primer lugar, es la dieta rica en grasas saturadas, alimentos ultraprocesados y azúcares refinados. También comer a deshoras y sin hambre. Todos esos horarios de, ay, ahora toca comer, ¿no? ¿Qué hora es? A las 2. Tengo que comer, ¿no? A lo mejor no tienes hambre. Esos horarios a la hora de comer también inflaman el cerebro. Entre otras cosas porque a lo mejor nuestra flora intestinal no está en ese momento, ¿no? Tenemos una gran cantidad de diferentes especies de flora intestinal y cada una de ellas tiene también sus propios ciclos. No se levantan y se acuestan todas a la misma hora. De hecho, ¿sabéis cuál es el gran productor de melatonina? El intestino. El intestino produce más melatonina que el cerebro, que es la hormona del sueño. Claro, la produce en un lugar oscuro. ¿Para qué sirve? Para regular los patrones de los diferentes tipos de bacteria. Con lo cual, dependiendo de lo que comamos, no solamente qué es, sino a qué hora, va a tener un efecto y un impacto distinto
en nuestra actividad mental. Hay ahora una tendencia a la crononutrición y a la crononeurociencia que nos indica en qué momento es más importante consumir tal o tal tipo de alimento para mejorar tu rendimiento intelectual. El estrés y el nerviosismo constantes son grandes generadores de inflamación. Eso os lo digo en particular al sector femenino, que somos mayoría en esta sala. Normalmente las mujeres son más tendentes en nuestra sociedad actual a ser muy autoexigentes, querer cumplir con todos los papeles que se les encomiendan, desde el estado profesional hasta el materno y todos ellos con alta perfección. Y eso genera un estrés crónico en la población que va en aumento femenino y aumenta sobre todo los riesgos de enfermedades degenerativas, en particular el Alzheimer, en edad avanzada. Es un estudio que cada vez se está haciendo más, en particular en las mujeres, ¿no? Estudiar el cerebro en femenino, que hasta ahora se estudiaba poco. La soledad y el aislamiento son otros de los factores que generan inflamación en el cerebro. Ahora mismo existe una pandemia por la soledad. Hay países que ya han generado en sus gobiernos departamentos dedicados al estudio de la soledad, como Japón y Reino Unido. La soledad aumenta el coste en sanitario enormemente y reduce la esperanza de vida en unos 7 años. Parece triste, pero la soledad también está bastante relacionada con la obesidad, porque se sabe que comer en solitario aumenta también los patrones de tendencia a la ansiedad y nos hace comer más, con lo cual también hay una cierta correlación con el sobrepeso. Dormir mal, ya lo he comentado, y tener problemas intestinales. Por cierto, con respecto a dormir mal, doña Dolores, os voy a hacer después ofrecimiento de mi último libro al Consejo Social, que ya he dedicado. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Termine ya? Sí, muy bien. ¿Cómo tener el cerebro joven y saludable? Ejercicio físico, ejercicios mente-cuerpo, todo lo relacionado con la conexión, vuelta a conexión con el cuerpo. Nuestra cabeza está desconectada del cuerpo cada vez más. Y cada vez más se demuestra que volver a conectar con tu interior y con tu cuerpo aumenta el grado de bienestar. El ejercicio mental, las relaciones sociales y los alimentos adecuados. Termino con esta frase: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Es un proverbio ayurveda que me gusta poner en mis charlas. Y por último, aquí tenéis pues mi contacto, aquí tenéis mi blog, que está plagado, tiene varios cientos de artículos neurocientíficos relacionados con nutrición. Todo lo que va saliendo en investigación lo traduzco para todos los públicos, para que sea, digamos, acercar el cerebro a las personas. Y por último, mis contactos en redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra atención.